Antes del capítulo de hoy, quiero informaros de los miembros del canal. He puesto 3 niveles donde se pueden ver fácilmente qué dice cada uno. Y obviamente los miembros del canal tendrán vídeos exclusivos. Es más, tendrán una serie exclusiva solo para ellos. No os preocupéis, la suscripción no es mucho porque tampoco quiero desangrar a nadie. Es solamente para que el canal crezca más rápido. Estos vídeos, no os preocupéis, dentro de un mes se harán públicos y estos niveles serán 3, la de conocedor de reglas de 3 euros al mes, resolutor de reglas 5 euros al mes y escritor de reglas, donde este último permite temas concretos para futuros vídeos, no solamente para la serie, que se hará para los 3 niveles conjuntamente, sino de que se harán vídeos especiales en ese nivel. Si son varias las personas que solicitan un vídeo, haremos una votación, no os preocupéis. Lo importante es que los miembros sientan que su esfuerzo en el canal es recompensado. Y todos los vídeos en un mes pasarán a ser públicos, porque obviamente son vídeos que todos merecen escuchar, porque seguramente serán buenas ideas desarrolladas mano a mano con los suscriptores. Te ha narrado Raud y espero que pases una buena noche. Vale, vamos a calmarnos un poco, dijo Marius levantando las manos. René lleva bastante tiempo en la guardia, pero es la primera vez que se enfrenta a este tipo de crisis. ¿Creéis que es la primera vez que un rojo intenta escapar o el sectario ha hecho esta estrategia? No, no es la primera vez. El pobre desgraciado tiene a un maestro muy caprichoso y le pide de vez en cuando que intente escapar para buscarle su sacrificio. El problema es que siempre cogía a presos. Es la primera vez que coge a un guardia, ¿sabes? Dijo Marius extrañado. Y tengo una mala noticia. Siempre cumplía su objetivo. Hasta la fecha no hemos podido parar esos sacrificios, ¿sabéis? Pero aún así, durante los 12 años que lleva encerrado, hemos recopilado una serie de reglas. Leedlas, por favor. Marius posteriormente fue detrás de su escritorio y sacó un papel muy arrugado. Reglas para enfrentarse al sectario. Regla número 1. Encuentra el origen del sueño. Regla número 2. Si el sectario te ha mirado a los ojos, es capaz, por unos instantes, una vez al día, manifestarse físicamente en algún lugar para ayudar que el sueño de su maestro se cumpla. Regla número 3. Si escuchas monedas cayendo es porque el origen del sueño está cerca. Normalmente el origen de los sueños siempre es una persona que tiene una gran cantidad de metales encima. Regla número 4. Si oyes perros ladrar, corre hacia una zona alta. El sectario ni su maestro están solos. Marius luego dijo una cosa más. Chicos, he de decir también que los perros no se pueden ver. Por alguna razón son invisibles. Lo que sí sé es que son perros de caza de gran tamaño. Teníamos que saber cuál era el origen de ese motín, y si nos exponíamos en el campo teníamos que estar protegidos. Marius dijo que no había problema en eso. Él mismo tendría un rifle de francotirador apuntando desde su oficina, la cual apuntaba al patio. Eso nos dio confianza, ya que estábamos completamente seguros de que el culpable iba a estar ahí abajo. Pero para mi mala fortuna no fue así. Los eventos se desarrollaron de manera sucesiva. El amotinamiento, los guardias armados entrando y el fusilamiento abierto hacia ellos. Luego todo parecía calmarse, pero de repente los muertos se empezaron a alzar. En ese momento, René y yo, que estábamos armados con una pistola, nos dimos cuenta por qué los guardias perdieron. Porque literalmente luchaban contra algo
a lo que era imposible ganar. Porque no solamente eran esos zombies que todos hemos visto, sino que eran algo más, porque le disparaban en la cabeza, en el corazón y en todas las extremidades, y se regeneraban. Eran títeres, eran solamente algunos de ellos, no eran todos, no era una infección. No, estaba total y absolutamente guiado todo. Chicos, el origen no está ahí, tiene que estar dentro. Recuerda, ¿qué era lo que habías visto? ¿Qué fue lo que te despertó? El sueño muchas veces suele ser la guía. Básate en él, dijo Marius a través de la radio que teníamos todos los guardias. Miré a mi alrededor con la pistola cargada. Eso era el síntoma de que estaba cerca el origen del sueño. No vi a nadie, lo cual me desconcertó un poco. Nos alejamos de la escena, aunque no nos era sencillo. Esos títeres nos estaban bloqueando el paso, no nos querían dejar salir del patio. No sabíamos de qué iban a ser capaces y sobre todo, ¿cuál era su motivo? ¿Querían retenerme y matarme? ¿O acaso el objetivo era el alcaide o Marius, ya que matar a uno de ellos supondría un golpe muy fuerte a la prisión? Intentamos por cualquier medio alejarnos de ese patio, pero había uno de los títeres que era un poco distinto. Sus ojos brillaban, es decir, la de todos ellos, sus ojos cambiaron, se volvieron como unas linternas rojas. La de ese sujeto concretamente era mucho más rojo que la de los demás, como si fuese una especie de conector, supuse yo, ya que al fin y al cabo tenía que coordinarse esos títeres de alguna manera. Ese era el que coordinaba a los demás, pero obviamente eso era simplemente una suposición, que René no dudó en comprobar, dándole tantos tiros en la cabeza como balas tenía en su depósito, y ver cómo este ser caía al suelo como un trapo sucio. No quedaba nada de él, y se notaba que la poca esencia humana que le había quedado tras ser fusilado por mis compañeros se lo había quitado René volándole los sesos, dejando tras de sí simplemente un cráneo vacío. No nos quedamos a contemplarle, no, avanzamos dentro y preguntamos a los guardias que estaban atentos al perímetro si habían visto algo anómalo. Todos los guardias con los que nos encontramos nos dijeron que estaban al tanto de lo que había pasado con el sectario. Yo maldije hacia mis adentros, pensando que ahora todos sabrían mi despiste. Pero ninguno me echó nada en cara. Simplemente me dijo que no habían visto nada anómalo. Lo único que sabían con seguridad es que los compañeros que habían sido heridos en el patio por estas marionetas estaban siendo atendidos en la enfermería. Y la enfermera no se daba abasto con la cantidad de heridos que había. Necesitaba ayuda. ¿Y por qué eso es extraño?, le pregunté. Pues porque esta mujer lleva siendo enfermera más de 8 años. ¿Por qué le iba a suponer 6 personas un problema de cualquier tipo? Lo que decía el compañero tenía sentido. Mirando a René, pasó a preguntarme, ¿acaso tú no te despertaste una vez que estabas en la enfermería? Era cierto, yo no recordaba nada más después de estar en la enfermería. Seguramente la enfermera me matase de alguna manera y yo despertase, le dije a René. Ya sabíamos cuál iba a ser nuestro próximo objetivo, y ahí fuimos. Y en el momento en el que nosotros nos encontramos en la enfermería, la escena que vimos era desoladora. Todos nuestros compañeros estaban desmembrados y la enfermera estaba sin saber qué hacer. Yo no sé qué ha pasado. De repente, de estar solamente heridos con rasguños, se han empezado a romper todos sus miembros y volar por todos lados. No sé qué hacer, ayuda, por favor, ayudadme a parar las hemorragias, decía la enfermera, que no sabía a cuál de los heridos empezar a atender.
¡Maldición! ¡Los perros! Sabía que eras tú, enfermera. ¿Qué? ¿Yo qué? No dudé un segundo más y disparé a la enfermera, cayendo al suelo inerte. A mi derecha estaba René. Pensé que los perros la habían atacado, pero resultó no ser así. Estaba tranquilamente en el suelo, acariciando algo que para mí era invisible. Me di cuenta de que me la había colado y yo había disparado a una persona inocente. ¿Sabes lo sencillo que fue hacer que mis sectarios se manifestase en la enfermería y desmembrase a tus compañeros como trapos sucios? Fue realmente agradable escuchar desde abajo cómo tus compañeros gritaban en agonía, gritando Marius, Marius, como si él fuese a venir a ayudarles. Míralos ahora, estando tan felices en la muerte. No te preocupes, los guardaré muy bien en mi colección, dijo René sonriendo de manera macabra, de una forma anómalamente grande, para luego acercarse a mí de manera vertiginosa y cogerme del cuello como quien coge a un niño pequeño en brazos. El esfuerzo en ese acto parecía ni siquiera existir. No importaba que yo me resistiese, que me moviese o que siquiera intentase decir algo. No podía. Era como si yo mismo ahora fuese un títere. Mira, te diré una cosa. Todos tenemos maestros y sirvientes. Yo, con solamente 2 sacrificios más, podré entrar a este plano. Esa fue la condición de mi maestro. Y que sepas que mis sirvientes en este han sido muy leales. Siéntete útil en alguna empresa, en algún proyecto, en el que yo llego a este plano y desato el caos para el cual fui creado. Diciendo estas últimas palabras, este ser empezó a apretar cada vez más. ¡No puedo creérmelo! ¿Cómo?, dijo René mirando hacia atrás. Cuchillo de bronce malnacido, creías que ibas a aparecerte en esta prisión tantas veces y yo no te iba a investigar. ¿De verdad te creías más listo que yo? Infravaloras demasiado a los mortales y por eso tú no vendrás a este plano, porque en el momento que lo logres con cualquier otro método, te volveré a matar. Y que sepas que si pudiese, iría a ese nauseabundo plano del que viniste y te mataría ahí también, dijo Marius mientras apuñalaba repetidas veces a este ser. Parecía que eso le dolía más que cualquier otra cosa en el mundo, lo que le hizo gritar de manera agónica y dejar el cuerpo de René al fin en paz. Digo cuerpo por no decir restos, ya que su cuerpo dejó de ser suyo hace tiempo. Muchas gracias, Marius, me has salvado la vida. Bueno, es mi trabajo. Una pena que los contenedores de ese ser siempre tienen que morir. Al fin de cuentas, si no lo matas, no lo puedes devolver a su plano. Pobre René, era una buena mujer. Esto no es una película, ¿vale? Y cuando alguien muere en este tipo de situaciones, muere del todo. Y que sepas que lo que he leído de ese ser es que también se lleva el alma de la persona que posee. Así que ella ahora está con él. Pero bueno, tengo malas noticias para ti, supongo. ¿Cómo que malas noticias? Acabas de salvarme la vida. Bueno, te la he salvado para meterte en otro aprieto. El rojo te ha dado una orden. ¿Cómo que el rojo? Bueno, digamos que el que se queda aquí de manera voluntaria ha dicho que tú no, que como no empaques
en 24 horas, él se sale. Y te puedo garantizar una cosa, si tengo que elegir entre una de mis compañeras muertas y que el grandullón se salga contra que tú te quedes, la verdad es que pesas bastante poco, ¿vale? Te he salvado la vida, sí, pero tengo que salvar muchas más. Mi trabajo no termina mañana u hoy por la noche, ¿vale? Tengo que seguir en este puesto. Vale, lo entiendo. ¿Y qué será de mí? Bueno, chico, has superado la prueba del viejo. ¿Qué? No sé de quién te refieres. No te preocupes, siempre hace lo mismo. Hace que alguien investigue si hay un soplón en la bla bla bla. No te preocupes, yo fui estudiante suyo también, ¿vale? Has pasado la prueba. ¿Qué te ha dicho? No me ha dicho nada. No sé a quién te refieres. Vaya, sí que vas a continuar con el numerito, ¿no? Muy bien, ok. Ya me lo vendrás a decir tú en el futuro cuando te presione de más. Bueno, ahora vete. No te quiero ver, dijo Marius cambiando de un tono jovial a otro muy hostil otra vez. Mi salida de la prisión fue agridulce, porque había sobrevivido, pero mi compañera no, y era como si me estuviesen despidiendo, y ahora tenía que dar una especie de informe. No lo entiendo, ¿por qué tenía que hacerlo yo y no Marius? Ah, el viejo. Claro. Era justo así. Delante de la prisión esperaba un coche negro, y en él estaba el anciano. Chico, he de admitir que has sobrevivido a un rango C. Ya te explicaré en el futuro qué es. Ahora dime, ¿tu misión la has cumplido? Bueno, lo único que he podido descubrir es que Marius es sospechoso. ¿Así que es sospechoso? ¿Por qué lo dices? Me ha preguntado sobre tus intenciones, haciéndome entender de que tú le envías a gente nueva todos los años para ponerlo a prueba, cuando yo en ningún momento he dicho que iba a hablar contigo. Además, yo no le dije si hablé contigo o no. Dijo de que iba a volver a él. Bueno, por algo es mi mejor estudiante. Aunque sí, algo está guardando. Antes de nada, he de felicitarte porque al fin estás dentro. Luego te digo los procedimientos. Pero mientras tanto, en la prisión, mientras nuestro protagonista estaba afrontando una nueva etapa de su vida, Marius estaba haciendo una llamada. Sí, es difícil de controlar. La situación de aquí es un poco complicada. Sí, no te preocupes. Nadie ha descubierto nuestro secreto. Todo sigue como acordamos.